Un buque patrullero ruso detectó repentinamente 6 contactos desconocidos en su radar exactamente a las 6:36 de la mañana hora local, y en cuestión de minutos, todo su sistema de defensa comenzó a fallar en tiempo real. No porque los objetivos fueran invisibles, sino porque cada capa defensiva reaccionaba con un ligero retraso. Imagínense esto, una de las zonas costeras más protegidas de la región dándose cuenta poco a poco de que estaba siendo penetrada no por velocidad ni fuerza, sino por errores de sincronización que se medían en segundos. ¿Y lo más impactante? La tripulación podía ver los objetivos claramente en el radar. Podían rastrearlos, incluso podían calcular las soluciones de disparo, pero aún así, no podían detenerlos. Porque no se trataba de un ataque convencional en un campo de batalla. Era algo mucho más peligroso, un sistema derrotado por la demora, la geografía y los errores de predicción que se acumulaban como fichas de dominó. 6 drones ucranianos FP-1 ya se encontraban en una ruta que los llevaría a través de múltiples capas de defensa rusas, cada una diseñada para ser letal por sí sola. Pero, ¿qué sucede cuando cada capa reacciona con un ligero retraso? Todo comenzó horas antes, lejos de la zona objetivo final. En la oscuridad sobre el corredor marítimo cerca de Ucrania, 6 drones FP-1 ya habían despegado de una plataforma de lanzamiento en alta mar cerca de Dnipro. No eran aeronaves grandes. Eran pequeños, de bajo costo y diseñados para misiones de penetración a baja altitud. Y ese detalle es importante, porque el tamaño lo cambia todo. A la 1:20 de la madrugada hora local, los operadores de radar rusos en la región de Krasnodar comenzaron a detectar patrones de movimiento inusuales. El sistema de defensa aérea Buk M3 detectó 6 señales débiles que se aproximaban desde el noroeste. En la pantalla del radar, no eran contactos nítidos. Eran puntos débiles e inestables, casi mimetizados con el ruido de fondo. Al principio, los operadores supusieron que podría tratarse de un grupo de señuelos o interferencia ambiental. Pero en cuestión de segundos, esa suposición cambió. El sistema confirmó la consistencia del movimiento. Eso significaba una cosa: objetivos reales. La orden de interceptación se emitió de inmediato. Y entonces el cielo se iluminó con los lanzamientos. Los misiles de los sistemas Buk M2 y Buk M3 se dispararon en secuencia. Los interceptores 9M317M aceleraron hacia arriba, ajustando su trayectoria hacia los puntos de intercepción previstos, calculados mediante algoritmos de seguimiento por radar. En teoría, se trataba de una potencia de fuego abrumadora. Ningún misil pequeño debería sobrevivir a semejante respuesta. Pero la teoría y la realidad estaban a punto de chocar. Porque los drones FP-1 no dependían de la velocidad ni del blindaje. Dependían de algo mucho más difícil de superar: la distorsión de la señal. Volando a escasos metros de la superficie del mar, los drones se mimetizaban constantemente con el ruido de radar generado por los reflejos de las olas. El océano mismo se convertía en un escudo. Cada actualización del radar estaba plagada de ruido, reflejos y ecos falsos cambiantes. Y cada vez que un misil intentaba corregir su trayectoria, la señal del objetivo se volvía menos fiable. Aquí comenzó el primer fallo. Los misiles se pasaron de largo. Algunos detonaron detrás de los drones. Otros perdieron el seguimiento por completo y cayeron al mar. Enormes explosiones iluminaron el agua, pero los drones continuaron avanzando a través de los huecos entre las explosiones. Y aquí está la pregunta clave: ¿cómo se puede alcanzar algo que no se puede fijar durante más de unos segundos? Dentro de los centros de mando rusos, los operadores vieron señales que desaparecían y impactos parciales. Algunos creían que al menos un dron había sido destruido. Comenzaron a surgir informes basados en datos de seguimiento incompletos. Pero la realidad era muy diferente. Los 6 drones seguían volando. Y ahora se dirigían hacia el siguiente cinturón defensivo. En este punto, los drones entraron en el corredor montañoso del Cáucaso Norte. Aquí la misión se volvió aún más peligrosa, no por el fuego enemigo,
sino por el terreno. Los drones descendieron a tan solo 45 metros sobre el nivel del suelo. Piénsenlo un momento. 45 metros apenas superan la altura de árboles, acantilados y terreno montañoso irregular. Un pequeño error de navegación, y la misión termina al instante. Pero volar tan bajo les proporcionó una enorme ventaja. Los sistemas de radar se basan en la física de la línea de visión. No pueden rodear montañas ni atravesar el terreno. A baja altitud, la distancia de detección se reduce drásticamente. Incluso sistemas potentes como el S-400 pierden efectividad cuando los objetivos se ocultan tras crestas y valles montañosos. Y aquí es donde ocurre algo importante. Los drones dejaron de comportarse como objetivos de aeronaves convencionales. Empezaron a comportarse como sombras del terreno. Se movían a través de valles. Se aferraban a las laderas de las montañas. Atravesaban estrechos huecos donde la cobertura del radar simplemente no se superponía. No era invisibilidad, era geometría. Y cada kilómetro que recorrían reducía el margen de reacción de las defensas rusas. Pero a las 2:24 de la madrugada hora local, la situación se agravó de nuevo. Un helicóptero de ataque K-52 despegó de Makhachkala para una misión de patrulla fronteriza. Al principio, no buscaba directamente drones. Su función era la vigilancia y la preparación para la respuesta. Pero su señal de radar se integró rápidamente con los sistemas de defensa aérea más amplios. Fue entonces cuando los operadores notaron algo extraño. Señales pequeñas y débiles, que aparecían y desaparecían en múltiples barridos. Un operador detectó algo inusual. Una trayectoria débil que mantenía una dirección estable durante varios minutos. Ese detalle era crucial. Porque la interferencia natural no se mueve así. Se dieron órdenes de investigar. El K-52 cambió de rumbo. Y sin darse cuenta, ese movimiento atrajo todo el foco del radar ruso hacia el mismo corredor que ya utilizaban los drones. Aquí es donde la situación se vuelve peligrosa de otra manera. Porque ahora los drones no solo evitaban ser detectados, sino que se encontraban dentro de una zona de búsqueda activa. Al mismo tiempo, las condiciones atmosféricas sobre las montañas comenzaron a crear otra capa de complejidad. Las diferencias de temperatura entre las capas de aire frío y el aire más cálido del suelo comenzaron a desviar ligeramente las ondas de radar. Esto creó lo que los operadores suelen llamar retornos fantasma. Señales que aparecen, desaparecen y reaparecen en diferentes posiciones. A las 2:44 de la madrugada, una de estas señales fantasma apareció en la pantalla del radar. Era débil, inestable, apenas visible. El operador dudó. Porque reaccionar demasiado pronto podría desencadenar una escalada innecesaria de la defensa aérea en múltiples sistemas. Y reaccionar demasiado tarde podría significar pasar por alto una amenaza real. Así que la marcó como de baja confianza. Esa decisión creó una brecha en la cobertura. Y a través de esa brecha, los drones continuaron avanzando. Ahora la red de defensa se intensificó de nuevo. Se desplegaron cazas Su-35 para cubrir los puntos ciegos dejados por el radar terrestre y las patrullas de helicópteros. Estas aeronaves son extremadamente avanzadas. Sus sistemas de radar pueden detectar aeronaves grandes a larga distancia en condiciones ideales. Pero los drones FP-1 no eran objetivos grandes. Eran pequeños, volaban a baja altura y se mezclaban constantemente con el ruido del terreno. Así que incluso el radar aéreo tenía dificultades para aislarlos. Esto obligó a los pilotos a depender en gran medida de los sistemas de seguimiento infrarrojo. Y aquí es donde el peligro aumentó drásticamente. Porque el infrarrojo no se ve afectado por las interferencias del radar. Detecta el calor. E incluso el pequeño escape de un motor puede destacar claramente en el frío aire de la montaña. A las 3:11 de la madrugada, un Su-35 ajustó su ruta de patrulla y comenzó a girar directamente hacia el corredor sospechoso.
Ahora el tiempo se volvió crítico. Si el caza fijaba la señal térmica, el ataque sería casi inmediato. Pero la planificación de la ruta ucraniana ya había previsto este momento. Los drones ejecutaron un giro preprogramado de 25 grados. Parece pequeño, casi insignificante. Pero ese simple ajuste cambió toda la geometría de detección. La señal térmica que antes estaba alineada con la trayectoria del sensor del caza se desplazó lo suficiente como para mimetizarse con los patrones de calor del terreno circundante. El piloto intentó volver a localizar el objetivo. Pero la señal se degradó rápidamente. Luego desapareció. El Su-35 interrumpió la búsqueda. Una vez más, la supervivencia dependía de segundos y ángulos. Pero la fase final ya había comenzado. Los drones se acercaban a la zona objetivo final, un buque patrullero ruso de la clase Svetliak que operaba en aguas costeras. Este buque estaba equipado con sistemas de seguimiento por radar y un cañón naval AK-176M de 76,2 mm diseñado para la rápida interceptación de amenazas aéreas. Al principio, todo funcionó según lo previsto. El radar detectó los contactos entrantes. Los sistemas de control de tiro calcularon las soluciones de disparo. La torreta del cañón giró hacia los objetivos. Pero entonces surgió el problema. El ángulo de aproximación. Los drones se acercaban desde una dirección donde partes de la propia estructura del buque interferían con el arco de disparo del cañón. Así que el sistema entró en un bucle continuo, seguimiento del objetivo. Calculada de la solución. Pérdida del ángulo de disparo. Recalculación. Pérdida de nuevo. Una y otra vez. El capitán comprendió de inmediato lo que sucedía. Y dio una orden directa: girar todo el barco. Comenzó una maniobra completa. Cientos de toneladas de acero giraban lentamente en el agua. Pero los drones seguían acercándose. 7 millas, 5 millas, 3 millas. Cada vez que el barco intentaba corregir su posición, los drones ajustaban su geometría relativa a lo justo para mantenerse al borde de la zona de fuego. Nunca permanecían completamente dentro de la zona de fuego el tiempo suficiente para un disparo estable. A 2 millas, la tensión alcanzó su punto máximo. A 1 milla, todo llegó a un punto crítico de fallo. Entonces, finalmente, se autorizó el disparo. El AK-176M abrió fuego. Enormes proyectiles de 76 milímetros estallaron en el cielo nocturno hacia los puntos de intercepción calculados. Pero el cálculo ya estaba desactualizado. Los drones habían pasado esas coordenadas segundos antes. Los proyectiles explotaron en el aire. A 1,5 millas, otra ráfaga falló. A 1 milla de distancia, el sistema ya no controlaba el ataque. La geometría sí. Y entonces se produjo el impacto. El primer misil FP-1 impactó en la superestructura de popa del buque, dañando los sistemas de radar y comunicaciones. Un segundo impacto se produjo poco después, provocando un incendio en la superestructura. Sección oeste. El humo se extendió por la cubierta mientras los sistemas comenzaban a fallar uno a uno. El barco no se hundió de inmediato, pero quedó completamente inutilizado como unidad de combate. Y esta es la verdadera conclusión. No fue una falla de potencia de fuego. No fue una falla de detección. Sino una falla de velocidad de reacción frente a la geometría. En la guerra moderna, poder ver un objetivo ya no es suficiente. Hay que ser capaz de reaccionar antes de que el objetivo salga del margen de detección. Y si ese margen es de solo segundos, incluso los sistemas más avanzados pueden fallar. En los días y semanas siguientes, múltiples activos navales y costeros en la región enfrentaron una presión similar, junto con ataques a infraestructuras energéticas que pusieron de manifiesto un patrón de vulnerabilidad más amplio. Y ahora la pregunta se vuelve inevitable. Si 6 pequeños drones pueden atravesar sistemas de radar, helicópteros, aviones de combate y cañones navales,
¿Qué dice eso sobre el futuro de las redes de defensa diseñadas para una era diferente? Porque esta historia no trata sobre un solo barco. Trata sobre lo que sucede cuando los sistemas modernos se enfrentan a problemas para los que nunca fueron diseñados, a esta escala, velocidad y complejidad. ¿Y la lección más importante? Los drones no necesitaban colapsar todo el sistema. Solo necesitaban aprovechar los pequeños retrasos entre la detección, la decisión y la acción, y superarlos. Segundo a segundo. Si quieres más análisis detallados como este, suscríbete ahora, activa las notificaciones y dime qué crees que sucederá a continuación en la guerra moderna.